Muy bien, ahora pasamos a la segunda parte del video 1. Vamos a platicar ahora de vectores. En la parte de la teoría, comenzamos platicando de puntos iniciales y finales. Entonces, por ejemplo, si tenemos el punto 1, -1 y tenemos el punto 4, 1, nosotros podemos hablar de un vector que va de este punto inicial a este punto final, simplemente dibujando un segmento de recta con una flecha. Y nosotros a él le llamamos el vector que va desde A hasta B. A y B son puntos, y si le ponemos una flecha arriba, significa que es un vector. Entonces, simplemente un vector es un segmento de recta dirigido, es una definición. Es una flecha que tiene una magnitud y una dirección. Esto es diferente a si nosotros hubiéramos escogido a él como punto inicial y a él como punto final. Este en azul sería el vector que va desde B hasta A. No es lo mismo ir desde A hasta B que de B a A, que el vector tiene una dirección. Muy bien, entonces platicamos de los puntos iniciales y finales de un vector. Ahora, para formar el vector, simplemente tenemos que restar la coordenada final menos la coordenada inicial. Si nosotros queremos saber cómo formar este vector v, simplemente tenemos que restar la coordenada final de x menos la coordenada inicial de x, o sea, 4 menos 1, 3. Y hacemos lo mismo con la y. Restamos 1 menos 1. 1 menos 1, 1 menos menos 1, 2. Por lo tanto, este vector es el 3, 2. Ya que seamos expertos, nos daremos cuenta que un vector 3,2 significa que a partir de donde comenzó, se movió 3 unidades en dirección de x positiva y se movió 2 unidades en dirección de y positiva. Igual se podrían con los negativos. Cuando queramos hacer hincapié en la diferencia entre un punto y un vector, para los vectores vamos a usar estos símbolos de menor que, mayor que. Cuando se entienda del contexto, lo podremos usar con paréntesis. La otra manera que se puede expresar este vector es como 3i más 2j con flechas arriba de la i y la j, que son los vectores unitarios. Eso lo vamos a ver más adelante. Estos dos vectores son intercambiables, pero no se pueden mezclar unidades. No podemos decir 3i, 2j. Eso no existe. 3,2 o 3i más 2j para hablar de este vector. Ya que tenemos eso, podemos hablar de la longitud o magnitud o norma de un vector, que todas significan lo mismo, son sinónimos en matemáticas: longitud, magnitud y norma. Se denota con el vector y estas dos líneas como de valor absoluto, si fuese un número, pero como es un vector, él significa magnitud. Este simbolito depende de lo que está dentro. Si lo que está dentro es un número, ese símbolo se llama valor absoluto y significa que tiene que ser la respuesta positiva a fuerzas. Si es un vector lo que está dentro, esa es la longitud o magnitud o norma. Simplemente significa cuánto mide ese vector. Para calcular cuánto mide ese vector, pues como vimos en el video anterior,
vemos que esta es una hipotenusa de este triángulo. Por lo tanto, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos nos va a dar esa longitud. Cada uno de los catetos es este. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es elevar 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, perdón, 2 al cuadrado, nos dé raíz de 9 y 4, 13. La norma o la longitud de ese vector es raíz de 13. Tenemos que tener entonces claro cuándo se utiliza un vector. Cada objeto en matemáticas tiene una interpretación y no se puede mezclar. 5, por ejemplo, es simplemente un número. De hecho, nosotros decimos que 5 pertenece a los reales, pero es simplemente un número. Este nos sirve cuando queremos hablar de temperatura o de masa o etcétera. Cuando solamente el número es suficiente para expresar lo que queremos decir, esa se llama un elemento escalar. Si además de decir la cantidad necesitamos decir hacia dónde, entonces es un vector. Por ejemplo, 20 kilómetros por hora al norte no es lo mismo que 20 kilómetros por hora al oeste. Entonces, ¿qué hace diferencia si la persona tiene que ir hacia el norte o hacia el oeste? Cuando además de la cantidad tenemos que decir hacia dónde, necesitamos 20 kilómetros por hora a 20 grados. Los grados se miden a partir del eje X, entonces aquí a 20 grados, 20 kilómetros por hora es diferente con los otros dos. Pues cuando necesitamos hablar de una cantidad, de una dirección hacia dónde, vamos a utilizar el vector. Un vector diferente de una cantidad escalar, es diferente también de un punto o de una matriz. Cada uno de esos objetos es diferente, no se puede intercambiar. Entonces, ya vimos la longitud, magnitud o norma. Ahora platiquemos de cómo sumar vectores, multiplicarlos por un número. Si nosotros tenemos el vector 2,1, vamos a suponer que le llamamos V. V es el vector 2,1 porque a partir del origen se movió 2 unidades a la derecha y 1 hacia arriba, ¿verdad? Aquí vemos la diferencia, que este vector, que fue desde A hasta B, tiene un punto inicial fuera del origen y un punto final. Y para diseñar este vector, restamos la final menos la inicial y nos quedó este 3,2. Nosotros dibujamos ese mismo 3,2 a partir del origen. Sería 3 a la derecha y 2 hacia arriba. Pero mira, ahora, si dibujamos el mismo vector 3,2 a partir del origen, o sea, 3 a la derecha y 2 hacia arriba, tendremos este vector que mide lo mismo que el vector original y apunta en la misma dirección. Por lo tanto, decimos que los dos vectores son iguales y entonces para hacer los cálculos, de ser posible, le hacemos que salga el punto inicial en el origen y el punto final, ese es el vector. Entonces, en este caso, cuando hablemos del vector 2,1, sin hablar de puntos iniciales y finales, entendemos que es el vector que sale del origen y llegó hasta el punto 2,1. Ahora, si nosotros multiplicamos ese vector por 2,
Lo único que tenemos que hacer es multiplicar cada componente por el número. Entonces, este 2 por este 2 es un 4 y 2 por uno es un 2. Si nosotros dibujamos ese vector 4 a la derecha y 2 hacia arriba, vemos que es el mismo vector que el original, apunta en la misma dirección, pero es el doble de longitud, mide lo doble, de ahí viene este 2. Si viceversa intentamos un medio, ¿eh? Pues un medio también es un número. Para multiplicar un número por un vector, multiplicamos cada elemento. Y si multiplicamos un medio por 2, nos va a dar 1. Y un medio por 1, un medio. Al graficar este, pues es 1 a la derecha y es medio hacia arriba. Ese sería el tercer vector. Este vector es la mitad de longitud del original v por este medio. Entonces entendemos que multiplicar un vector por un número positivo hace que apunte en la misma dirección, pero se haga más grande o más pequeño según ese número. Por último, si multiplicamos, por ejemplo, por -3, para multiplicar el vector por -3, multiplicamos cada elemento. -3 por 2 es -6, y -3 por 1 es -3. Si dibujamos ese vector, van a ser 6 unidades a la izquierda por el negativo, 2, 4, 6, y 3 unidades hacia abajo, 1, 2, 3 por el negativo. Y nos damos cuenta que la diferencia entre este vector en verde y el negro es que además de ser 3 veces más grande, mide lo triple, el negativo hace que apunte en la otra dirección, que haga 180 grados. El negativo hace que apunte en la dirección contraria y la cantidad te dice qué tan grande o pequeño en esa dirección. Eso es multiplicarlo por un escalar. Ahora vamos a ver cómo sumar vectores. Por ejemplo, aquí tenemos estos dos vectores, un vector en rojo y un vector en gris. Vemos que el vector en rojo, la x llegó hasta 4 y la y llegó hasta 5. Entonces este vector es el 4,5. Voy a usar paréntesis porque estamos diciendo que son vectores. Y este otro vector, vemos que la x está moviendo 2 unidades y la y solamente una unidad. Si le damos un zoom in, veríamos que este llegó hasta un 1. Este otro vector, llamémoslo, es el vector 2,1, porque se movió 2 unidades a la izquierda y una unidad hacia arriba. Hay dos maneras principales de interpretar la suma de vectores. Para platicar de la manera geométrica, lo que nosotros podemos hacer es visualizar este vector, pero que en lugar de que salga del origen, que salga del final del rojo, o sea, algo así más o menos. Y el rojo, que es, en lugar de que salga del origen, que salga del final del negro, algo así más o menos. Nos quedaría esto. La interpretación geométrica de la suma es simplemente el vector que sale del punto inicial del primero
al punto final del último. Este vector morado rosa que estoy dibujando representa la suma de los dos vectores. Eso es geométricamente, simplemente la longitud de aquí de adentro de este paralelogramo. Y de hecho la resta de los vectores es la longitud de este otro vector. Pero más que la interpretación geométrica, nos interesan los cálculos. Para sumar dos vectores, simplemente lo que tenemos que hacer es sumar cada elemento. Entonces, vamos a recordando los vectores. Dijimos que este vector v es el 4,5 y que este vector u es el 2,1. Entonces entendemos que u más v simplemente se tiene que sumar la x con la x y nos da 6, y la y con la y nos da 6. Significa que las coordenadas de este punto final, si salió a partir del origen, es el 6,6. Vemos que como la suma de números es conmutativa, la suma de vectores también es conmutativa. Si hubiéramos preguntado más u, tendríamos que hacer el mismo cálculo, sumar el 2 con el 4 y el 1 con el 5. Nos da la misma respuesta. Por último, si quisiéramos hacer cálculo primero expandiendo algún vector, por ejemplo, el vector v, y luego sumarle 3 veces el vector u, lo que estaremos diciendo es que el vector u va a apuntar en la misma dirección, porque el signo es positivo, pero va a ser 3 veces más grande, y después se lo vamos a sumar al vector v. Esa es la representación geométrica. Para hacer los cálculos, pues simplemente dejamos la v como es. V es 4,5. Vemos que para multiplicar un vector por un número, 3, multiplicamos cada elemento por 3 y 3 por 2,1 nos va a dar 6,3. Y para sumar estos dos vectores, sumamos las componentes x con x, y con y z con z, si fuese el caso. Nos queda 10,8. Entonces, si repasamos de nuevo los puntos de este video, en la parte de teoría platicamos del punto inicial y final de un vector, la longitud, magnitud o norma, que simplemente es cuánto mide el vector, y se calcula con la raíz cuadrada de cada elemento al cuadrado y luego sumarlos. Cómo se suman vectores, componente por componente. Cómo se multiplica un vector por un número. No estamos hablando de un vector por un vector. Un vector por un número, recuerda que un escalar es un número. Se multiplica ese número por cada elemento. Ahora vamos a platicar de la idea del vector unitario. Un vector unitario simplemente significa un vector que apunta en la misma dirección que el vector original, pero que mide 1. Entonces, imagínate que nos enfocamos en este vector en rojo. Nosotros dijimos que las coordenadas de ese vector son 4,5. Vamos a anotar. Nosotros quisiéramos saber cuánto mide ese vector, pues nos referimos a cuántas de estas unidades caben allí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal vez 7. Necesitamos calcularlo. Si nosotros queremos saber cuál es la norma de ese vector, simplemente va a ser la raíz cuadrada del primer elemento al cuadrado y del segundo elemento al cuadrado. Nos queda raíz de 41. Raíz de 41 es como 6,5. Entendemos que este mide 6,6 unidades. Ahora imagínate que queremos un vector que apunte en la misma dirección
que él, pero que solamente mida 1. O sea, queremos un vector más o menos por aquí, en la misma dirección y que mida 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que multiplicar este vector por algún número para que apunte en la misma dirección, pero que solamente mida 1, que cuando su magnitud me dé 1. Y la manera de hacerlo, pues es dividir ese vector que mide 6.5 entre su magnitud. Entonces, esta es la fórmula para encontrar un vector unitario. Se llama unitario porque mide 1. Para encontrar el vector unitario, simplemente se divide el vector original entre la magnitud. Entonces, yo quiero encontrar quién es este vector u. Lo único que hay que hacer es dividir el vector original entre el número, la magnitud. Vimos ahorita que para multiplicar o dividir un vector con un número, lo haces con cada elemento. Entonces vamos a dividir 4 sobre raíz de 41, 5 sobre raíz de 41. Este vector que está aquí es un vector que mide 1 y apunta en la misma dirección. Vamos a graficar. Cuatro entre raíz de 41, coma 5 entre raíz de 41. Vamos a dejarlo como punto. Paréntesis, 5 entre raíz de 41, coma, no, esos son 4. Lo mismo, 5 entre raíz de 41. Entonces, lo que estamos diciendo es que la flecha que sale del origen, y termina en este punto A, es un vector que mide 1 y apunta en la misma dirección que el original. Para nosotros verificar, si nosotros tenemos este vector que dijimos que es el 4 sobre raíz de 41, 5 sobre raíz de 41, y queremos demostrar que ese vector es unitario, o sea, que mide 1, pues la regla es la misma. La magnitud de ese vector va a ser la raíz cuadrada del primer elemento al cuadrado. El primer elemento al cuadrado es el cuadrado del numerador entre el cuadrado del denominador, más el segundo elemento al cuadrado arriba y cuadrado abajo. Nos queda que 16 entre 41 más 25 entre 41 es 41 entre 41, raíz de 1 es 1. Este vector mide 1 y apunta en la dirección del original.
Entonces ya terminamos el tema de vector unitario. En ocasiones vamos a necesitar reescribir un vector como el producto de su longitud o su dirección. Puede que el ejercicio te lo pida o más adelante en los cálculos vamos a necesitar reescribir un vector como un producto de su longitud por su dirección. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el vector 2 menos 1, 3. El vector 2 menos 1, 3 es una flecha que sale del origen y llega al punto 2 a la derecha en X o 2 hacia X positiva, 1 hacia Y negativa y 3 hacia Z positiva. Nosotros sabemos que la magnitud de este vector va a ser la raíz cuadrada del primer elemento al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado. Esto es raíz de 14. La dirección, cuando hablemos de la dirección de un vector, simplemente estamos hablando del vector unitario. La dirección va a ser b entre magnitud de b, o sea, 2 sobre raíz de 14, menos 1 sobre raíz de 14, 3 sobre raíz de 14. Entonces, cuando preguntemos cuál es la dirección de v, simplemente estamos preguntando cuál es el vector unitario en dirección de v. Lo que la pregunta de cuál es cómo reescribir un vector como un producto de su longitud por su dirección, es decir, que v es la multiplicación de su longitud es él, y su dirección es él. Esta es la longitud, esta es la dirección. Matemáticamente vemos que tiene sentido. Si cancelamos las magnitudes, pues queda que v sube, perdón, v sube, eso tiene sentido. Entonces, lo que nosotros podríamos decir de esto es que el 2 menos 1, 3 es lo mismo que raíz de 14, que es la longitud por la dirección. Que obviamente es cierto, si tú multiplicas el número por el vector, multiplicas cada elemento y se cancelarían los denominadores. Esto, cuando necesitamos reescribir el vector, así lo vamos a hacer. Y por último, nos interesa calcular el punto medio de dos puntos o un vector o un segmento de recta. Por ejemplo, supongamos que tenemos el punto menos 2, 1, y el punto 3, 4. 3, 4. Y vamos a suponer que nos interesa saber sobre este segmento de recta cuál punto está a la misma distancia de los extremos, cuál es el punto medio. La fórmula para calcular el punto medio simplemente es x2 más x1 sobre 2, y2 más y1 sobre 2, y lo mismo con z si estuviésemos en 3 dimensiones. Para calcular las coordenadas de este punto, simplemente vamos a sumar la x2 junto con la x1 y dividir eso entre 2, y2 más la y1 y dividir eso entre 2. Simplificando, nos queda un medio positivo, 5 medios. Entonces,
0.5 a la derecha y 2.5 hacia arriba es exactamente el punto medio de esos dos puntos. Y con eso terminamos este segundo video del tema principal, vectores y sus operaciones.